Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 1070/2015. Se trata de una sentencia que nos va a permitir observar, entender, profundizar en el tema del cobro de derechos por el uso, por el aprovechamiento de las aguas nacionales, por un lado, y que por otra parte también nos permite advertir y comprender a cabalidad algunos principios del derecho tributario mexicano como, principios muy conocidos, muy tradicionales, como el de legalidad tributaria, el de proporcionalidad tributaria, equidad, en fin. Y todo esto en el contexto de, repito, el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Bueno, pues un tema, como ustedes podrán advertir, de la mayor relevancia en un país como México, que tiene, quizá ya hoy mismo y sin duda en las próximas décadas, una crisis hídrica ya planteada, ¿no? Bueno, para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Brenda Montesinos. Brenda, un gusto recibirte y darte la bienvenida, por supuesto, a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, eres muy amable, Brenda. Y también le doy la bienvenida al programa a Alejandro Castañón Ramírez. Alejandro, un gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Doctor, el gusto es mío, de verdad, estoy muy agradecido. Igualmente, Alejandro. Y quiero empezar contigo, Alejandro, si nos ayudas a entender cómo es que surge el caso, cuál es el debate, pues los hechos que dan lugar a este amparo en revisión y cómo es que llega el propio caso hasta el conocimiento de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandro, si fueras tan amable, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, este amparo forma parte de un grupo de varios amparos que conoció la Corte con motivo de una reforma fiscal que se entró en vigor en 2014. Hubieron varias reformas y dentro de ellas se modificó el derecho o la contribución, que es un derecho en relación al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales. El origen de este caso en particular es de una empresa que le otorgan una concesión de agua. Para explicar esto, antes que nada me gustaría explicar que para poder explotar agua, para poder usar agua, la Constitución, el artículo 27 exige que debe de haber concesiones o títulos para que el Estado te autorice a usar agua, porque sabemos que el agua es un recurso del Estado en la nación que obviamente todos podemos aprovechar. Solamente hay una excepción donde no es necesario una concesión, que es cuando tú extraes el agua de un río, por ejemplo, o de los afluentes que son superficiales, y lo sacas con medios manuales. Evidentemente, pues todos tenemos acceso a tomar agua o usar agua para nuestras necesidades. Mientras sea para el uso doméstico, el uso privado, pues no es necesario una concesión. Sin embargo, para las empresas, para, procesos productivos, para todos los distintos usos que se le pueden dar, para el riego, es necesario tramitar ante la autoridad una concesión y obviamente este es un título que permite o te ampara utilizar cierta cantidad de agua, ¿no? Con motivo de eso, pues esta empresa explota o utiliza el agua para sus procesos, como menciono, y es sujeta al pago de una contribución, al pago de un derecho por estar utilizándola. Y es con ello que a raíz de esta modificación o esta reforma se cambia la manera en que se calcula esta contribución para establecerla o para determinarla en función de qué tanta disponibilidad o disposición de agua hay en el lugar donde está extrayéndola. Al hacer referencia a la disposición me refiero a qué tanta abundancia puede haber en ese lugar de agua
porque hay, como bien lo manifestaba, doctor, pues el agua es un recurso finito, que es un recurso que está, digamos, en riesgo y evidentemente genera escasez en muchos lugares. Entonces, pues es primordial su cuidado y obviamente el acceso al agua en un lugar donde no hay abundancia, pues es mucho más difícil y pues genera la necesidad de que haya mayor protección. Entonces, con motivo de con esta modificación, que yo espero profundizar un poquito más, pues modifican estas reglas de cómo se paga este derecho o esta posibilidad de obtener el recurso hídrico, y es como se presentan los primeros o los amparos, que es una cantidad bastante alta de amparos que solamente la Suprema Corte atrajo algunos para generar un criterio jurisprudencial o los criterios jurisprudenciales, y posteriormente los demás asuntos fueron resueltos por los tribunales colegiados. Correcto, así es como llega, ¿verdad? El caso a conocimiento de nuestra Suprema Corte. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora voy contigo, Brenda, para plantearte lo siguiente. Aquí en el programa, cuando leía la sentencia, estaba pensando, aquí en el programa hemos hablado muchas veces, incluso con ustedes mismos, de derechos humanos, ¿no? Uno dice, pues los derechos humanos, los derechos fundamentales incluso, pero aquí en la sentencia, Brenda, la Corte hace una explicación muy profunda, muy amplia incluso, del concepto de derechos en la materia tributaria, en la materia fiscal. Le dedica a la Corte la primera parte de la exposición en el abordaje ya de fondo del asunto a exponer qué es esto de los derechos, repito, no de derechos humanos, porque las personas que están viendo el programa dicen, no, pues ahí están los derechos humanos. No. Los derechos en materia fiscal. Brenda, coméntanos, ayúdanos a entender este concepto y ayúdanos también a dilucidar qué es lo que dice la sentencia en este particular aspecto, si fueras tan amable, por favor. Claro que sí. Sí, efectivamente, como lo menciona, en este caso, al conceptualizar derechos, porque así es como se denominan estas contribuciones, no estamos hablando de las prerrogativas, ¿no? Como hemos venido hablando, siempre hablamos de derechos humanos. Este derecho en materia tributaria se refiere bueno, así lo ubica la sentencia, como una contraprestación, aunque no es textual en su definición legal, que recibe el Estado o que tiene derecho a percibir el Estado por otorgar el uso o goce de bienes de dominio público de la nación o por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Las contribuciones son un género. Dentro de ellas están los impuestos que establecen en ley a cargo de personas físicas o morales que realizan ciertos actos. Ahora, los derechos son otra especie dentro de este género de contribuciones que tienen dos supuestos. Uno, por servicios públicos, que para poner un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando te expiden un pasaporte, el Estado te presta un servicio que es expedirte un pasaporte y entonces pagamos nosotros una contraprestación, una cantidad en efectivo, en dinero para recibir ese servicio público. Ese es un tipo de derecho, pero este derecho del que estamos hablando por el uso o goce, explotación de bienes de dominio público, se refiere a derechos que se otorgan mediante concesiones por lo regular o autorizaciones para que nosotros podamos hacer uso de bienes que originariamente, conforme al artículo 27 de la Constitución, pertenecen al dominio público, a la nación. ¿Cuáles son estos bienes? Pues el agua, todos los que describe el 27 constitucional, el espectro radioeléctrico, el espacio aéreo, hay muchos bienes que nos permite el Estado a los gobernados usar mediante una autorización, por lo regular una concesión, a cambio de que nosotros paguemos una contraprestación por poder explotar ese bien que originalmente es de la nación, ¿no? Entonces, es un poco
la idea de que la sentencia expone o explica en un principio es ubicar qué tipo de contribución estamos tratándose de aguas nacionales, que es la contribución denominada derecho, y que es este derecho, al igual que los impuestos y otras contribuciones, están sujetos a, como lo mencionaba al principio, a los principios de justicia fiscal que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Esos principios de justicia fiscal protegen o nos protegen a los gobernados de la forma en que se establezcan estas contribuciones. Esto es, deben de cumplir, el Estado no puede por sí mismo imponernos derechos o impuestos o cualquier tipo de contribuciones sin respetar estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Legalidad tributaria, proporcionalidad, equidad, destino al gasto público, etc. Entonces, lo que la sentencia hace en primer término es ubicarnos dentro del tipo de contribución, que estamos en presencia de un derecho que se paga por el uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, en principio. Y luego también nos explica cómo funcionan o cómo operan los principios tributarios en tratándose de derechos, porque no es lo mismo en los impuestos. En los derechos tienen notas distintivas que hacen que estos principios incidan de una manera diferente. Por eso es que se dedica tanta de la sentencia a explicar cómo vamos a analizar, en este caso, los principios de justicia fiscal en este derecho. Cómo se tutelaría la proporcionalidad, cómo se tutela la equidad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante primero ubicarnos en el tipo de contribución para, a partir de ahí, revisar o hacer el control constitucional de este derecho a la luz de los principios de justicia fiscal, pero atendiendo a sus propias características, que es justo esto, el uso y aprovechamiento de los bienes nacionales. Correcto. Muchas gracias, Brenda, por esta explicación. Ahora, vamos a platicar porque evidentemente la sentencia analiza con mucho detalle, con mucho rigor, con mucha profundidad estos principios del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución mexicana. Pero antes, Alejandro, nada más para ahora que escuchaba a Brenda y tú mismo un poco lo decías, para las personas que nos están viendo. Entonces, el agua que está, por ejemplo, en el subsuelo, digamos que no puede ser explotable. Vaya, si una persona tiene un predio y por ahí transcurre un afluente de agua subterráneo, no puede decir, no, pues esta agua es mía, ¿verdad? Yo aquí la retengo, yo aquí hago mi guardadito, déjenme ponerlo así en términos muy coloquiales, porque no es de los particulares. Y aquí también, Alejandro, aprovechando su conocimiento experto, el de Brenda, el tuyo, Alejandro, pasa lo mismo con otras partes del subsuelo, como podría ser minería, explotación de cuestión petrolera, por ejemplo, minerales en general, etcétera, ¿no? Cuéntanos esa parte, Alejandro, por favor. Claro que sí, doctor. Pues efectivamente, el tema de una explotación de aguas del subsuelo, pues tendría necesariamente que tener una autorización del Estado. En este caso, me gustaría como explicar un poquito el sistema, porque es interesante. Hablando del agua, pues todo está conectado, ¿no? Todos los ríos tienen, tienen donde desembocan y conectan a otros ríos y conectan a otros sistemas hídricos. Entonces, lo que hace el Estado es, divide en zonas y lugares de explotación, ¿no? Pero a la hora de hacerlo, pues evidentemente tiene que determinar un uso máximo que se le pueda dar al agua. Pero el agua es un bien natural que no podríamos calcular cuánto tenemos, ¿no? Más que por cuestiones climáticas. A veces se podría hacer una proyección al futuro de, bueno, vamos a tener tantos metros cúbicos de agua al año,
pero ¿qué tal si hay sequía y a veces pues se desvió el afluente y al final de cuentas no llega la cantidad de agua que esperábamos? Entonces, dada estas situaciones o estas inclemencias que pueden suceder, la manera en que se realiza este reparto, que es a lo que quería llegar, es a través de estas concesiones, pero cuando te dan una concesión o te dicen tú puedes explotar hasta 5 millones de metros cúbicos, no quiere decir que tú vas a ir y en ese año hasta que saques los 5 millones, ¿no? Porque a veces no vas a tener suficiente agua para poderle dar a todos lo que están o lo que tienen en sus títulos de concesión. Así que lo que hace la autoridad en esos casos, hace un promedio de cómo ha venido fluyendo digamos, el afluente y hace unos cálculos muy especializados y a partir de ahí, digamos que dice, este es el tamaño de un pastel, ¿no? Digo, para hacerlo un poquito más gráfico. Y todas estas personas que tienen un título son invitados a la fiesta, tienen posibilidad de comer pastel. ¿De qué tamaño será la porción que van a poder tomar? Pues va a depender del tamaño del pastel, ¿no? En un año donde llegó poco agua, pues va a ser más pequeño y todos van a tener que tomar una porción más pequeña. Cuando sea más grande el año y haya más agua, pues evidentemente la porción podrá ser más cercana a lo que ellos tienen. En este caso, por eso es importante y por eso sí es necesario que cualquier tipo de extracción esté referida o regulada por la autoridad, sobre todo en el tema subterráneo, que ahí sí no hay excepciones, ¿no? Si va a ser un pozo, se necesita autorización y se tiene que tener un control del agua que se está extrayendo. ¿Por qué? Porque también esa agua va a ser, digamos, agua que va a ser utilizada para, digamos, para el lugar donde normalmente o naturalmente llega el cauce, y si se toma sin tomar en cuenta cuánta agua necesitas para poder seguir abasteciendo cuestiones naturales o río abajo o lugares a donde está llegando esta agua que cuando se deja correr, pues evidentemente generaríamos un problema de escasez en esos espacios. Y bueno, también eso es analizado por la autoridad y es protegido. Y como bien comenta, doctor, no es el único bien natural que tiene estas protecciones. En el caso de la explotación minera, incluso a la tierra misma tiene protección para que no puedas estar extrayendo sin que tengas una autorización o sin que el Estado te permita hacerlo, porque evidentemente pues una explotación sin ningún tipo de regulación generaría pues el deterioro de esos bienes, un deterioro ecológico, una afectación incluso pues para cualquier tipo de persona que esté cercana, ¿no? Y con todo este tipo de afectaciones que puede generar la contaminación en este sentido en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Y sobre todo que son cosas que no se pueden volver, por ejemplo, en caso de la tierra, no es como que se va a volver a regenerar, ¿no? Una vez afectada, pues evidentemente ya esto se pierde. Y lo mismo con el tema del petróleo. Correcto, ahí está la cuestión. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados del amparo en revisión 1070/2015. Y bueno, ya lo están escuchando ustedes, ya lo están viendo. El régimen ciertamente complejo de administrar algo tan elemental, tan básico para la supervivencia de todas y todos nosotros en el país como el agua, como lo es el agua. Ahí está la cuestión y sobre esto seguiremos platicando enseguida. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar analizando este amparo en revisión 1070/2015 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Brenda Montesinos, para entrar pues ya al fondo de uno de los temas. Tú misma lo citabas, el principio de legalidad tributaria. Obviamente esto es algo que se remonta incluso a la Revolución Americana, ¿no? Ese famoso principio de no taxation without representation, ¿no? Quienes deben de establecer cuánto pagamos de impuestos son nuestros representantes populares, y esto implica que los impuestos estén en una norma que cumpla ciertos requisitos, no en cualquier norma jurídica. La discusión en esta sentencia, Brenda,
incorpora ese punto de vista, obviamente, pero también la mención que se hace en el régimen administrativo del agua que Alejandro nos planteaba antes de la pausa, de los títulos de concesión, de los volúmenes de explotación, etcétera, a partir, Brenda, de una norma oficial mexicana, Entonces, hay ahí un elemento que a criterio de los quejosos pudiera poner en duda o pudiera generar cierta tensión con la reserva de ley, con la legalidad tributaria. Cuéntanos, Brenda, si fueras tan amable, esta parte de la sentencia, por favor. Claro que sí, doctor. Lo que pasa con el principio de legalidad tributaria, tratándose de contribuciones específicamente de derechos, como en el caso, es que los elementos de la contribución, en este caso del derecho de agua, deben de estar en una ley. Ese es el principio de legalidad tributaria. Todos los elementos, sujetos, objeto, base, la tasa, la época en que se tiene que pagar, todos esos elementos tienen que estar claramente definidos en la norma. Esto debe ser un acto emitido por nuestros legisladores, por el Congreso de la Unión, porque constitucionalmente pues, son los encargados de establecer las contribuciones para que los gobernados contribuyamos, válgase la redundancia, al gasto público, ¿no? Entonces, es muy importante tutelar esta parte en tratándose de cualquier contribución. En el caso, como bien lo dice, los quejosos alegaban que hay algunos elementos, decían ellos, de la base y del cálculo del derecho que se establecían en una norma oficial mexicana, lo cual es un acto meramente administrativo, ¿no? Es decir, no lo hizo el Congreso de la Unión, sino se deja a cargo de un órgano, que en este caso es la CONAGUA, ¿no? La Comisión Nacional del Agua. Y entonces ellos dicen, es que aquí hay una violación al principio de legalidad porque los elementos no los definió el legislador, sino los definen en una norma oficial mexicana, y esto es una autoridad administrativa. ¿Qué es lo que pasa en el caso? El legislador, el principio de legalidad tributaria efectivamente exige que estos elementos estén definidos en la ley, pero el legislador, en tratándose de asuntos de bienes cuya medición, por decirlo de alguna manera, es tan técnica como el agua, ¿no? No puede prever en la ley todos los supuestos, me refiero a la precipitación pluvial, la cantidad de agua que, como dice Alejandro, que hay en un año o en otro, las afluentes, ¿no? Cómo se van modificando derivado de, pues obviamente, la abundancia o escasez de cada lugar. Entonces, son elementos técnicos que sería imposible para el Congreso de la Unión preverlos en la ley. Entonces, esto no solo pasa con el agua, también minería o otros bienes de dominio público tienen esta complejidad para ser medidos. Entonces, lo que el legislador hace es como establecer cláusulas habilitantes en algunos casos para habilitar, como se dice, a un órgano administrativo especializado a que sea él el que no defina, sino mida estos elementos. Entonces la ley lo único que va a prever es, claro, los elementos base, pero es posible que te remita a otra norma, e incluso administrativa, como en el caso, para la definición como tal, la medición como tal, ¿no? La definición está en la ley y en este caso eso fue lo que sucedió. El artículo establecía que los estándares de medición se iban a establecer en una norma oficial mexicana de un número. Lo que dijo la Corte fue el texto de la norma a la ley.
no está dejando al arbitrio de la autoridad administrativa, en este caso Conagua, definir los elementos, porque desde el principio, desde que se establece el artículo, hace suya el texto de la NOM, aunque no lo transcriba, ¿no? O sea, estamos hablando de una reunión expresa. Esto, si bien no es una cláusula habilitante como tal en este caso, sí se trata de una integración de alguna manera de las más. Por eso es que aquí no hay una violación al principio de legalidad tributaria, porque el legislador, ante la complejidad de la medición de estas afluentes y de todos los elementos técnicos para calcular la disponibilidad o no del agua, esto lo reconoce en la ley, incluso dice, si se modifica, lo que yo estoy reconociendo es esto. Entonces, por eso es que no hay esta violación. Ahora, el cálculo de los estándares de medición, todos estos supuestos que además se modifican dependiendo de la disponibilidad o no del agua, de las lluvias, etcétera. Entonces, pues no, será muy difícil que el legislador pudiera definirlo. Por eso es que en este supuesto, como en muchos otros, se deja a veces al órgano técnico a carácter administrativo, especializado, claro, en la materia, para que mida o pueda medir estos estándares que se van a constituir al final la base del tributo, que claro, la fórmula y el cálculo está en la ley. Correcto. Muchas gracias, Brenda, por esta explicación. Y ahora regreso contigo, Alejandro. Esta dimensión técnica y la remisión que la propia ley hace a la norma oficial mexicana con todos los elementos del cálculo que en algunos casos sí llegan a un nivel de complejidad pues considerable, ¿no afecta, Alejandro, la legalidad tributaria desde el punto de vista de la comprensión o de la facilidad que pueda tener el sujeto del derecho, en este caso, para cumplir con su obligación jurídica? Te lo digo porque, como tú muy bien sabes, Alejandro, en la propia sentencia, pues hay hasta fórmulas algorítmicas, algebraicas, con un conjunto de conceptos que no son fáciles de entender. Yo me imagino que habrá especialistas en esto, desde luego en Conagua, obviamente, porque ellos se dedican a esto, pero estoy pensando en un uso agrícola del agua, campesinos, gente que a lo mejor no tiene la misma formación técnica que los especialistas de Conagua. ¿Y no será que esto complica excesivamente la comprensión de qué se tiene que hacer para cumplir con las obligaciones jurídico-tributarias, Alejandro? Bueno, lo que se llegó a concluir, porque sí era un argumento de que traía la empresa, es que esto no se generaba porque, digamos, que la manera en que está construido el derecho es que tú tienes, digamos, que determinar cuánto consumiste, ¿no? ¿Cuál fue tu cantidad de agua que usaste en ese periodo, ¿no? Es un derecho que se cobra trimestralmente, ¿no? Todo lo que se junte en 3 meses es lo que se va a pagar. Esa cantidad la vas a aplicar a si el agua que usaste es agua superficial, digamos la que está de libre acceso, o la que se tiene que realizar algún medio para que fuera subterránea, ¿no? Para llegar a ella se necesita entrar a la tierra. Y una vez que se determina eso, pues se establece si tienes que pagar A o B, ¿no? La cantidad que establece la norma. Obviamente es más cara el agua que está en subterráneo, lo platicaremos yo creo que más adelante con el tema de proporcionalidad, pero bueno, y de ahí lo único que tiene que hacer el operador es considerar si el lugar de donde está tomando el agua está dentro de la clasificación 1, 2, 3 y 4. Eso normalmente la autoridad administrativa te lo va a estar estableciendo. O sea, no es necesario hacer todo el cálculo para que tú puedas saber cuál es el tipo de disponibilidad que hay. Anualmente se están haciendo estas publicaciones y son de libre acceso, ¿no? Eso sería para el pago de la contribución. Para el pago basta como remitirse al río y decir, pues es disponibilidad alta o disponibilidad baja, y de ahí hago yo todo mi cálculo.
hasta en ese momento se estimó que no había una gran complejidad, etcétera, ¿no? Ahora, para poder determinar cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3 y cuál es el 4, es donde entran todas estas fórmulas, pero difícilmente podría el legislador haberlo hecho de una manera más fácil porque, como lo vimos y como hemos comentado, el tema del agua es una cuestión muy técnica. Lo que está haciendo el legislador es dar los elementos técnicos para que se sepa por qué o cuál es el sustento fáctico y técnico del por qué están estableciendo que esta cuenca tiene disponibilidad 1, cuál tiene disponibilidad 2, 3, 4, a fin de que el contribuyente, digo, además de que lo puede hacer muy fácil, puede allegarse de estos elementos técnicos y llegar a estas conclusiones y advertir si está o no está cumpliéndose, ¿no? Esta parte sí podría ser un aspecto técnico, pero insisto, lo que está tratando de dar el Estado es transparencia en la manera en que está llegando a estos cálculos. Y esto sí es lo que la Corte y los criterios han avalado, porque pues, son cuestiones tan técnicas que no podemos dejarlas pues nada más así como sin que se establezcan estos parámetros o estas bases, y tampoco podemos obviarlas porque es una realidad. Es lo mismo que sucede con las cuestiones del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿no? Se toman factores que no, por lo menos creo que cualquiera, o por lo menos yo no podría hacerlo si no tengo conocimientos muy especializados, pero las bases están ahí y las mediciones se pueden hacer y se pueden corroborar, que bueno, desde el punto de vista de la Corte, eso ya es otro aspecto que no está relacionado con el pago de la contribución. Por ejemplo, si alguien se inconformara con esos cálculos, Alejandro, ya el debate sería diferente porque ya no involucraría un planteamiento de inconstitucionalidad de la norma, sino ya de la ejecución administrativa del cálculo, ¿no? Es correcto, doctor. Es justo el tema, ¿no? Es la diferenciación. Ahí está el punto. Ahora, en esto, Brenda, en esto que comentaba Alejandro de las zona 1, 2, 3 y 4, pues también la sentencia repara, digamos, de manera implícita, pero vale la pena aquí en el programa ponerlo a consideración de quienes nos ven y nos escuchan, Brenda, la gran diversidad de disponibilidad de recursos hídricos que hay en la República. Estaba yo leyendo la sentencia y me acordaba, por ejemplo, en Tabasco o en Chiapas, digamos, en la parte sureste del país, hay una gran disponibilidad de recursos hídricos, pero de la mitad para arriba, pues tenemos un problema de desertificación muy importante. Chihuahua, Sonora, Zacatecas, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa división en zonas 1, 2, 3 y 4, Brenda, nos permite generar cálculos diferenciadores del monto del derecho que se tiene que pagar, pero a partir de esta pluralidad geográficamente determinada para disponibilidad de recursos hídricos. ¿Es correcto esto? Sí, claro, porque obviamente donde hay menos disponibilidad y se extrae agua, pues debe ser más cara, ¿no? Atiende un poco a esta lógica y ahí es donde ya el análisis de proporcionalidad también interviene, ¿no? Porque justo el derecho tiene que atender, para empezar, pues sus elementos deben de estar en la ley, que ya vimos que están, pero el tema de proporcionalidad aquí es donde incide, porque la proporcionalidad en materia de estos derechos tiene que ver con el aprovechamiento que el concesionario reciba del bien, o qué tanto lo use, lo aproveche, lo explote. Esto obviamente se mide tratándose del agua, por ejemplo, en metros cúbicos, ¿no? O en litros. Entonces, un referente para atender el monto que se va a pagar, claro, es la utilización de los metros, de los litros. ¿Cuántos litros de agua utilizas? Pero aquí es donde la fórmula, en estas fórmulas que hablamos de complejas, intervienen varios elementos, que es la base de cuántos litros tú extraes de agua. Pero también la otra, y atiende precisamente a la disponibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto
es disponible el agua donde tú la estás explotando. Por eso es que está dividido en zonas, porque como bien dice, en el sureste va a haber mucha más disponibilidad y que en el norte, ¿no? Entonces, pues la zona del sureste es a lo mejor en términos económicos más barata que el norte, porque en el norte hay una menor disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, este es otro elemento que se toma en cuenta para ver si el pago es proporcional en el pago del derecho. Además, justo también hay otro elemento que es el fin extrafiscal de esta contribución, que es la reparación, cómo se va a reparar, cómo se va a cuidar el agua, el recurso hídrico, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una serie de elementos que inciden para saber si el pago es proporcional o no. Correcto, muy bien, muchas gracias, Brenda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la tercera parte de esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 1070/2015 y todo lo que tiene que ver, que ya lo han escuchado, es ciertamente complejo con el pago por los derechos de la explotación de los recursos hídricos en el territorio de la República Mexicana. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 1070/2015 y este cobro de derechos por la explotación de recursos hídricos. Regreso contigo, Alejandro Castañón, para plantearte un poco el tema que ya nos empezaba a explicar Brenda antes del corte, de la proporcionalidad en materia tributaria, que como sabemos también de manera expresa se contiene en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y respecto de la cual los quejosos aducían que había una gran disparidad, o sea que de pronto podías pagar una cantidad mucho menor porque estabas explotando recursos hídricos en una zona en donde efectivamente había más disponibilidad del líquido, y en otra zona pues se disparaba el costo, y a criterio de los quejosos decían pudiera haber ahí una falta de proporcionalidad. Cuéntanos, Alejandro, esta parte de la sentencia, si fueras tan amable, por favor. Claro que sí. Pues como bien comentaba la maestra Brenda, en el caso de la proporcionalidad, pues bueno, el primer elemento que se toma para los derechos es el grado de explotación o disfrute o uso que se le tiene o que se tiene del bien, ¿no? En este caso del agua. Ese es un elemento que toma en cuenta el cálculo que estuvimos viendo, pero como indica y como lo comenta claramente, también se toma en cuenta el tipo de cuerpo donde se está extrayendo y el grado de disponibilidad de agua. Este elemento juega un papel muy importante porque, como también indicaba, es un aspecto que se considera fin extrafiscal. Esto es, no es un fin o no busca la recaudación de impuestos, no busca que el Estado por sí mismo tenga más recursos, sino precisamente lo que busca es realizar lo opuesto. Entre más impuestos pagues o más, en este caso una contribución sea más alta, pues evidentemente para este tipo de situaciones hará que las personas dejen de consumir tanta agua cuando no la necesiten, o que hagan una explotación racional del agua, una explotación más oportuna de la misma, ¿no? Sin excesos y sin otro tipo de situaciones. Este tipo de mecanismos cada vez se están usando más por parte del Estado, pero la intención es desincentivar conductas que se consideren erróneas. Es muy similar a lo que actualmente se conoce como impuestos ecológicos. Yo creo yo lo considero como parte de un impuesto ecológico, aunque la diferencia es que realmente lo que se está siendo materia de la contribución no es un aspecto negativo, simplemente el uso del agua, pero indirectamente sí estás inhibiendo el consumo irracional de la misma, ¿no? Porque evidentemente, pues entre más cara sea el agua, pues vas a tener mucho más
la intención de usarla inteligentemente. Las empresas tendrán que mejorar sus procesos para utilizar menos agua en ellos y poder, por ejemplo, a mejorar sus producciones, ¿no? Entonces, el hecho de que cueste más no nada más es un aspecto relacionado con el cobro de la contribución, sino con el hecho de que inhiba el ejercicio. Y en esta parte ya la Corte lo ha validado, y hablando de esto de impuestos ecológicos, que me parecen muy interesantes, hay impuestos que, por ejemplo, se están estableciendo los estados para cobrar en relación a la contaminación que produce una empresa, por ejemplo. Claro. Directamente lo que se está analizando es entre más gases a la atmósfera avientas, gases nocivos, pues más impuestos vas a cobrar. Obviamente, si lo viéramos de un punto de vista numérico, diríamos, pues que las empresas contaminen. ¿Por qué? Porque va a tener más recursos el Estado, pero precisamente lo que se está buscando es que no lo hagan. Y la mejor, digamos, el momento más efectivo de estas contribuciones será en el momento que no, por ejemplo, para el tema de contaminación, cuando no exista ninguna persona que pague, porque evidentemente no habría contaminación. Lo mismo pasa con el tema del agua. Cuando se está descargando contaminantes al agua, también se tiene que pagar un impuesto. Y es un impuesto a la descarga, al contaminar el afluente, el río. Entonces, lo que se está haciendo es, pues, estableciendo impuestos o contribuciones altas. ¿Para qué? Para que no lo hagan, o si lo van a hacer, pues no lo hagan tan fácil, ¿no? O operativamente no sea el mejor mecanismo para deshacerse de la contaminación. Entonces, regresando a un tema a este tema del derecho, pues evidentemente este fin extrafiscal es que sea más racional y más efectivo el uso del agua, ¿no? Y solo puntualizar para también traer algo de derechos humanos que también se habla en este tipo de pláticas, pues que en la observación número 15 del Comité de los DESCAS, de los DESCAS, pues ha establecido la importancia de la racionalización del agua, de que el Estado establezca mecanismos oportunos y adecuados para que no haya un abuso y un exceso de uso que no sea el necesario, así como la priorización del agua para aspectos personales y de consumo, ¿no? Como puntos fundamentales del derecho a la salud y del derecho a la vida. Correcto, gracias Alejandro. Fíjate que, Brenda, este tema de los fines extrafiscales que efectivamente está mencionado en la sentencia y que ahorita Alejandro nos lo acaba de explicar de manera muy clara, y tú también, Brenda, aludías al propio concepto de fines extrafiscales, requiere de una visión tal vez diferente de la tarea de las funciones de las normas jurídicas, porque efectivamente las normas jurídicas en una comprensión tradicional eran normas prohibitivas, eran normas de que no hagas esto, no te comportes de esta manera, etcétera, pero ahora, como muy bien lo dice Alejandro, las normas jurídicas a través de estos fines extrafiscales de determinadas contribuciones pueden incentivar o pueden orientar la conducta. Ya no es solamente la norma que te dice no hagas A, B o C, sino racionaliza, ahorra agua. Estaba pensando, por ejemplo, en los impuestos a bebidas con alto contenido de azúcares o alimentos que también pueden generar obesidad, por ejemplo, Brenda. Entonces, creo que aquí hay una cuestión muy de fondo, muy sustantiva del papel que tiene que jugar un ordenamiento jurídico en una sociedad democrática. ¿No te parece? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, claro que sí. En materia fiscal, si bien en principio las normas deben atender bajo este principio de proporcionalidad a agravar ciertas ganancias en el caso de los impuestos o agravar el uso en el caso de un derecho, también en materia fiscal es muy común ver este tipo de fines que tienen un objetivo más allá de la recaudación, como decía Alejandro. Bueno, el Estado no siempre quiere recaudar solamente, sino además con esto va a regular todas las relaciones entre los gobernados y el Estado en cuanto a las necesidades que luego estos necesitan
a raíz de consumir, por ejemplo, ciertos productos, ¿no? El tema del impuesto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, al tabaco, a estos alimentos, comidas chatarra, que en los últimos años se han incrementado mucho, porque derivado de eso es que estos productos han elevado mucho su precio de los impuestos que pesan sobre ellos. Pero en los últimos años, ¿por qué el legislador ha caminado en ese sentido? Pues la razón es que también el Estado gasta mucho del gasto público, del dinero público, para después implementar a lo mejor en hospitales campañas, simplemente para curar a las personas que derivado de sus hábitos tienen más enfermedades pulmonares, por ejemplo, en el caso del tabaco, ¿no? O en el caso de la obesidad y las enfermedades que provoca, ¿no? El consumir altos alimentos con muchos azúcares. Por eso es que en esta regulación el Estado no solo va a buscar que tú pagues un impuesto por pagarlo, sino que inhibas el consumo de ciertos alimentos que a la larga son dañinos para la salud y busca con estos fines extrafiscales de los que hablamos, reducir su consumo, ¿no? Porque, o sea, bueno, si está más caro este tipo de alimentos, tal vez dejas de consumirlos, ¿no? Porque ya no está tanto al alcance de toda la sociedad. Y eso es bueno para el Estado porque no va a gastar tanto si el índice de enfermos disminuye, ¿no? Entonces, esta regulación, precisamente, que en el caso del agua es clarísima, porque es más caro cuando la zona es más vulnerable, ¿no? Que tiene menos disponibilidad de agua. Entonces, esto que busca, como decía Alejandro, racionalizar el uso del agua para que pienses mejor, porque es más caro. Si lo vas a desperdiciar, pues tal vez nos medimos un poco, ¿no? En su uso, porque estoy pagando una cuota más alta. Por eso es que el fin extrafiscal juega un papel muy importante en la regulación de esta relación Estado-gobernados y en la regulación también en la imposición de contribuciones, ¿no? Es un tema muy importante porque además a raíz de los últimos años y desde luego estamos perdiendo recursos naturales, hay más contaminación, etcétera, los impuestos ecológicos han tomado gran fuerza. Tan es así que efectivamente hay varios estados, creo que Zacatecas, Michoacán, por poner algunos ejemplos, que ya los han implementado y que la Corte ha validado. Bueno, primero, como pues eran nuevos en nuestro sistema jurídico, se determinó si solo la federación podía imponerlos o los estados. Y el Pleno de la Corte ya dijo, sí, los estados pueden imponer impuestos ecológicos, establecer impuestos ecológicos. A raíz de eso, los estados han venido desarrollando fórmulas que respeten los principios de justicia tributaria, sí, pero que busquen sobre todo y que tienen el principal fin de proteger la ecología, proteger los recursos naturales. ¿Y cómo se va a lograr? Pues imponiendo ciertos, no solo impuestos, sino a lo mejor en este tipo de derechos, por ejemplo, estableciendo la cuota en función de la disponibilidad, de la escasez, para que justo podamos pues conservar lo más posible los recursos naturales. El fin de la recaudación pasa a un segundo término, ¿no? Sobre todo, le digo, en los últimos tiempos. Sin duda alguna, y vaya que el ejemplo del agua lo pone de relieve, porque como decíamos, pues en México el tema del agua es delicadísimo en el presente y yo diría todavía más en el futuro de las generaciones venideras, de qué tanto acceso a recursos hídricos tendrán. Ahora, Alejandro, hay en la última parte de la sentencia, la Corte se hace cargo de un argumento que la empresa quejosa propone en relación a el acceso al agua como derecho humano. Fíjate, en esa visión
más cercana a lo que muchas veces hemos platicado y discutido aquí en el programa. La sentencia le dedica un espacio corto, pero me parece significativo el pronunciamiento que hace la Corte de que el hecho de que en el artículo 4 de nuestra Carta Magna esté reconocido el derecho humano de acceso a recursos hídricos no implica o de alguna forma supone que el uso del agua tiene que ser gratuito porque sea un derecho humano. Cuéntanos esta parte de la sentencia, Alejandro, si fueras tan amable, por favor. Claro, con gusto. Pues sí, precisamente uno de los argumentos que trae la empresa es, bueno, yo tengo derecho al agua y la Constitución en el artículo 4 me otorga y me reconoce este derecho, ¿no? Y dice, ¿por qué ustedes me lo pueden limitar y por qué me están cobrando por tenerlo, ¿no? Ahí lo que resuelve la Corte es, pues sí, todos tenemos derecho al agua para consumo personal, para sobrevivir, pero eso no quiere decir que no puedas establecer modalidades para su obtención o incluso establecer algún cobro, porque también el agua, a pesar de tiene demasiados procesos, como insisto, no solo es el tema de consumo, sino también es para preparar o para preparar alimentos, para la siembra, para procesos de fábricas y comerciales, para uso recreativo, como puede ser incluso hasta un balneario. Hay muchos usos y obviamente como es un bien tan modulable y que puede ser utilizado para tantas cosas, pues debemos de alguna manera garantizar que pueda llegar a todas las personas y de alguna manera pues priorizar para aquellas personas que puedan o que quieran o necesiten el agua, ¿no? Entonces, el hecho de que se llegue a cobrar no es un imperativo o no es una negativa que pueda tener el Estado, pues evidentemente lo puede hacer, y es una de estas formas, o como lo hemos visto, pues es a través de estos derechos para también proteger a la propia agua, ¿no? Es una manera de obtener una racionalización, porque con estas políticas lo que se está haciendo, pues es evidentemente pues, que no haya un despilfarro y que se garanticen los principios de la propia Constitución, ¿no? Que haya suficiencia, que sea un agua salubre, porque también el hecho del cobro, pues implica que el Estado va a tener recursos para poder hacer y generar agua limpia, agua sin olor, sin bacterias, que pueda ser aceptable, estar trabajando en las redes hidráulicas para poder que llegue a todos los hogares, para poder usarlo para los drenajes, para las salidas, etcétera, ¿no? El hecho del cobro también tiene esta connotación de generar protección a la propia agua y por lo tanto se justifica que también pueda ser cobrada o pueda tener una contraprestación para su acceso, ¿no? Obviamente salvaguardando los derechos humanos, como veníamos diciendo, que eso no implica que no puedas acceder al agua de manera directa cuando sea necesaria para tu consumo personal y doméstico. Correcto, ahí está la cuestión. Brenda Montesinos, Alejandro Castañón, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia. Les aprecio mucho su participación en el programa y gracias a usted que lo hace posible, que nos permite seguir llegando hasta sus hogares en este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.